¿Son los problemas ambientales un problema de actitud de la gente? Eso es lo que nos cuentan, que la mayoría de las cosas suceden porque el Estado, o porque la gente no tiene moralidad, o porque la gente no tiene conciencia de lo que está haciendo. Si miramos un poco más profundo, nos vamos a dar cuenta que no se trata simplemente ni de moralidad, ni siquiera información, ni de cambio de actitud. Es mucho más complejo el problema ambiental. Tiene que ver con tecnología, tiene que ver con arte, conciencia, no conciencia de la capacidad de pensar, sino con la capacidad técnica de descubrir nuevas formas de hacer las cosas mejor. Uno se preguntará, ¿estamos mal porque somos malos o porque un grupo de personas son tan ávaros que desarrollan actividades que dañan al medio ambiente y que nos dañan a todos? No, no es tan sencillo como los organismos internacionales o algunos grupos plantean que es el problema ambiental. El problema ambiental tiene mucho que ver con la forma en que los humanos desarrollamos nuestras actividades diarias, cómo nosotros producimos cerveza, cómo producimos alcohol, cómo nosotros producimos arroz, cómo nosotros criamos animales. Todas estas actividades, incluyendo el turismo también y otras actividades recreativas, como los deportes, la caza o la pesca, tienen todos impactos ambientales significativos que hemos ido aprendiendo que son inaceptables si queremos continuar viviendo en paz y armonía con los demás animales que pueblan la tierra. Cuando alguien nos llama desde un punto de vista moral a decir que algo está mal y que no está de acuerdo con eso, está siendo inmoral, como por ejemplo, si tú estás consumiendo combustibles fósiles o tú tienes un vehículo que no es eléctrico, entonces tú no estás apoyando la transición energética y tú no estás apoyando las mejores causas del planeta. Y es tan sencillo como eso de dividir la gente entre los que pueden y los que no pueden, entre los que quieren y los que no quieren. ¿Cuáles países lo han logrado? ¿Qué significa no tener conciencia en materia ambiental? Significa que yo no pienso como tú, que yo no valoro las cosas que tú valoras, que yo no estoy de acuerdo con las cosas que tú planteas. Se supone que si yo tengo animales trancados en un zoológico y yo visito un zoológico, yo no soy una persona con conciencia. Se supone que si yo no estoy reciclando y no cuestiono el reciclaje en mi comunidad, yo no tengo conciencia. ¿Qué es llamar a tener conciencia? La conciencia significa que cada uno es libre de hacer las críticas y las apreciaciones sobre los distintos conceptos. Pueden ser ambientales o no, desde el derecho al aborto, desde el derecho a comprarse carros híbridos, a tener un carro que tiene 8 cilindros, hasta el derecho a poder utilizar las energías renovables, a tener paneles solares o a no tenerlos. Cuando hablamos de tener conciencia, muchas veces lo que estamos tratando de imponer de manera emocional e inmoral y que las personas piensen exactamente de acuerdo a nuestros valores y a nuestras creencias. Y los problemas ambientales no son tan sencillos como cambiar de actitud o tener una actitud frente a, por ejemplo, a el uso de la madera como el elemento de materia prima. Es decir, si tú utilizas la madera, entonces estás promoviendo la deforestación. Si tú no tienes vehículos eléctricos, entonces estás promoviendo la contaminación. Y si tú eres un negacionista o de algún modo no crees que el problema del cambio climático se deba efectivamente a una industria en particular, como la industria de la energía, entonces tú eres un negacionista y estás en el parte no moral de la sociedad. Eso no es tan sencillo como eso. Si nosotros hoy podemos disfrutar de las energías renovables como el sol, el viento, el mar, es porque pudimos desarrollar hasta cierto nivel los combustibles fósiles. Maldecir los combustibles fósiles no tiene ningún sentido. Ojalá y fuera tan sencillo como que mañana le mandamos $10.000 millones a Nigeria para que Nigeria pueda convertirse en un país verde y pueda proteger toda su biodiversidad. No hay un solo país que se haya desarrollado que ese desarrollo de ese país no haya contribuido al desarrollo de los países más pobres. No lo hay, no lo hay porque la televisión, la cámara que me está grabando en este momento, el café que me estoy bebiendo, que probablemente venga del sudeste asiático, la silla donde estoy sentado probablemente venga de Ikea, no sé, de Noruega, algún país de estos por aquí, la tecnología de los paneles solares venga de Estados Unidos, de China, los inversores, los vehículos, la materia prima de los vehículos, todo viene de algún lugar que se ha podido desarrollar. No existe un mecanismo de desarrollo que tenga un país que digamos, ese es el ejemplo que tenemos que seguir todos los países y tenemos que copiarlo. ¿Por qué? Porque independientemente de la tecnología que pueda tener un país, también están las capacidades humanas, el capital humano, la forma en que la gente valora sus distintos principios, sus distintas creencias. Hay países donde es importante a las 12 del mediodía parar todos los procesos productivos. Hay lugares donde los sábados no se trabaja. Entonces, la cultura es distinta. Entonces, cuando hablamos de concientizar a la gente, lo que estamos tratando es de destruir la discusión profunda que requieren los temas ambientales, donde se requieren dos cosas importantes. Por un lado, la ciencia, pero por el otro lado tenemos que trabajar con las personas.
las creencias, sus valores, su cultura, sus costumbres, sus consideraciones. Cómo tú trabajas con una comunidad que está acostumbrada a pescar o que está acostumbrada a cazar o que está acostumbrada a utilizar el aceite de la ballena. ¿Cómo hacemos para cambiarle la mentalidad? ¿Cómo hacemos para concientizarlos, para convencerlos de que deben de dejar atrás la cultura de utilizar la caza de focas y de ballenas para utilizar el aceite y la grasa animal? Sobre la base de que la ciencia está demostrando que las poblaciones de esas especies están decayendo a niveles preocupantes y que están en peligro de extinción. ¿Hasta dónde puede el derecho imponerse a la cultura de los pueblos? La ley ha establecido que se basa siempre en la ciencia, pero también tenemos que basarnos en la sociedad. Y yo creo que uno de los fallos más importantes es que se dictan normas ambientales y leyes ambientales, regulaciones, políticas, convenios internacionales, pero no se toma en cuenta si la gente está en la capacidad o en la disposición de cumplirla. ¿Por qué? Porque a las personas y a la sociedad hay que brindarle información para que sea cada quien en su interior que empiece a valorar si las cosas que le está diciendo tiene o no tiene razón. Llama mucho la atención que haya un nivel de conciencia tan grande en el mundo y que una persona como por ejemplo el presidente Donald Trump, que promueve no solamente el combustible fósiles, sino que en algún punto pone un stop a la transición hacia las energías renovables, tenga tanto apoyo. ¿Cómo es que tanta gente entonces cree esas cosas? Significa que la sociedad necesita todavía discutir estas cosas, pero sobre todo, y algo más importante, nosotros necesitamos bajar los costos de implementación y de aplicación. No es tan fácil el trayecto hacia un mundo más verde, más sostenible. Significa tener más financiamiento, significa tener mayores capacidades, mayor investigación y salir de la pobreza. No hay protección ambiental donde hay pobreza. La principal causa o el principal atentado contra la protección de la biodiversidad en todos los países es la pobreza. Pero llamar siempre a que la gente no tiene conciencia es desconocer la complejidad de los temas ambientales. Así que si tú eres de aquellos que dice que la gente no tiene conciencia de lo que hace, deberías sentarte un momento a observar qué está pasando en nuestros barrios. ¿Por qué la basura llega a las cañadas? ¿Por qué la basura llega a los ríos y a las costas? ¿Es que las comunidades se fomentan y se fundan para mandar la basura a las cañadas? ¿Por qué lo mandan a las cañadas? Hay que preguntarse estas cosas, porque la solución a estos problemas es de multinivel y es de muchos enfoques distintos. No es tan sencillo como que esa gente no tiene conciencia. Entonces el presidente Donald Trump no tiene conciencia y la gente vota por gente sin conciencia. O sea, entonces la mayoría de la sociedad del mundo no tiene conciencia. O la mayoría de la gente del mundo no tiene la posibilidad de poder tomar las mejores decisiones. Y no sería lo mejor poner a las personas en posición de tomar la mejor decisión. Ahora, ¿quién puede poner a la gente en posición de tomar las mejores decisiones? O sea, va a venir alguien y me va a poner, a mí va a venir el presidente Abinader, el presidente Leonel, el presidente Danilo, el presidente quien ustedes quieran. Va a venir y me va a poner en las condiciones. Es cada quien que se pone en la posición. ¿Qué es ponerse en buenas posiciones? Digamos, en posiciones adecuadas con respecto al medio ambiente. Yo saber que las cotorras que hay en el país se están extinguiendo, no hay, como consecuencia de la caza, de la destrucción de su hábitat. Y yo cuando la veo en la calle, no la compro, no la adopto. ¿Qué significa tener conciencia? Que yo tengo la capacidad económica de comprarme un bombillo LED que tiene menos consumo y que no hay que trabajar con el mercurio que tienen los fluorescentes. Pero no solamente yo sé que eso es así, que es mejor, es que yo puedo asumir ese coste mayor que tiene el bombillo LED con respecto a otros. Pero como yo no puedo asumir el bombillo LED porque yo no tengo capacidad económica, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a comprar el incandescente que consume más, pero me es más barato. Puedo comprar el bombillo y no dejo de darle leche a la niña, ni dejo de darle comida, ni de pagar la luz. La pobreza es un problema. La pobreza es una limitación y luego tú tienes las capacidades o los bienes sustitutos. Yo quisiera que la energía de mi casa fuera toda de paneles solares, yo quisiera que fuera con una torre eólica, yo quisiera andar en un vehículo eléctrico, pero mis capacidades económicas no me lo permiten. Entonces, dividir la sociedad entre morales e inmorales, yo me pregunto si cuando se dio el salto al petróleo no era mucho mejor que utilizar carbón. Yo me imagino la cantidad de gente que endemonió el carbón a partir de ahí porque la gente no se quería pasar el petróleo. Se ha hablado mucho de que la deforestación de Haití tiene que ver con la forma y la cultura de las personas. Eso no tiene que ver con la cultura. Nadie quiere utilizar algo que le va a afectar en su salud si tiene otra opción mejor para hacerlo. Tarde o temprano abandonarán la mala opción. Es cuestión de tiempo y de progreso. Lo que pasa es que si no hay gas en todas partes ni hay dinero para comprar gas, entonces la gente va a utilizar lo que tenga a su alcance, incluyendo las heces de los animales que lo utilizan como combustible. Cortar un árbol es no tener conciencia o tener hambre. ¿Cuándo no se justifica esto? Cuando las personas tienen la posibilidad y la capacidad de tomar otra decisión distinta a la que le obliga su realidad personal.
Si nosotros tuviéramos que preocuparnos en este momento por los ríos de la República Dominicana y por las costas, deberíamos pensar cada vez que nos levantamos por la mañana y vamos al baño. ¿Usted sabe dónde van sus heces fecales? ¿A dónde va la mierda y dónde va la pipí? ¿Usted tiene alguna idea de qué pasa con eso? Usted le da y se va, pero ¿se va para dónde? Si el país no cuenta con más de un 7 o 8% de capacidad de tratamiento de las aguas residuales y los informes demuestran que en algunas provincias del país no hay ni siquiera sistema de tratamiento alguno y vendemos esas provincias como ecoturísticas, y cada vez que llega un cliente más, está defecando, y si defeca 2 veces al día son 500 gramos por día. Cada vez que nosotros vamos al baño y le damos a la perita, nos bañamos, utilizamos, fregamos, ¿a dónde va toda esa agua? Entonces nuestra mayor preocupación es el cambio climático. Cuando nosotros no depuramos nuestras aguas residuales, cuando no manejamos adecuadamente nuestros residuos, cuando no estamos protegiendo la biodiversidad porque las áreas comunes están siendo saqueadas permanentemente por quienes están en la obligación muchas veces de cuidarlas, y otras que se han enquistado mafias para poder extraer materiales todos los días de los cauces de los ríos. Gente que sale de noche a sacar palos y plantas exóticas o madera que es muy importante en las lomas de Jarabacoa, en las lomas de Rancho Arriba o en todas las lomas del país, en Samaná. O sea, hay mucha gente que se dedica a todo este tipo de cosas, pero no son los más, son los menos. Entonces, dividir el discurso entre los que sí y los que no, yo no creo que vaya a llevar a nos vaya a llevar a nosotros a ninguna discusión que tenga una solución. Hay muchos temas que están basados en concientización, y la concientización no puede apelar más que al criterio personal de la gente de decidir cuándo y dónde hace lo mejor. Cuando una ley empieza a proscribir una actitud, esa ley ya ha partido de que la sociedad está en la posición y en la capacidad de que a partir de esa proscripción que pone la ley, la gente tiene otras opciones más amigables y que no son imposibles. Por ejemplo, ¿cómo la ley prohíbe, por ejemplo, que las personas descarguen aguas residuales? Pues todo el mundo sabe, aquí todo el edificio y todas las casas y todas las villas descargan aguas residuales porque tienen sistemas de tratamiento ineficientes. Entonces, la ley establece que a partir de cierto momento, todas las villas, todos los edificios y todas las casas tienen que contar con un sistema de tratamiento de agua residual o deben de estar conectadas al sistema de agua residual municipal. ¿Y qué ocurre con los sistemas de agua residual municipal? Que no funcionan, que son incapaces de atender la demanda. ¿Y por qué la sociedad dominicana, por qué a las personas de la República Dominicana no nos ha importado depurar las aguas residuales? Porque parece ser que lo que no se ve no molesta. ¿Qué pasa con las aguas residuales? Las aguas residuales, tú verás, el 98% es agua, el 2% es sólido. Estamos hablando de cuando tú vas al baño y defecas. Se va. Luego, ahí va grasa, aceite, va todo un poco. Pero el agua, por procesos físicos y químicos, tiende a sedimentarse. Entonces, al rato de 1, 2 horas, 4 horas, 2 días, 5 días, 6 días, el agua empieza a aclararse, porque todos los sólidos empiezan a precipitar al fondo, se quedan ahí como si fuera un fango. Tú ves el agua un poco clara y tú entiendes que el agua no está contaminada porque no es verde, porque no es amarilla, porque no es roja. Y esa agua está llena de todo tipo de bacterias que son capaces de no solamente enfermar a las personas, sino incluso de arrebatarle la vida. Y todos nuestros ríos y todos nuestros cauces y cuerpos de agua, y todo nuestro subsuelo y todas nuestras costas está recibiendo más del 90% de todas las heces fecales que se están produciendo día a día por todos nosotros los dominicanos y por nuestros turistas que nos visitan. Por eso es importante tener sistemas de tratamiento de agua residual. Pero ¿cuál es el problema? Que eso es costoso. Que eso es costoso y que nosotros debemos poder pagar la tarifa del manejo de aguas residuales. Y aquí eso no se cobra. Aquí apenas se cobra un poco el consumo del agua, pero no se produce, no se cobra el consumo del tratamiento del agua. Entonces, eso es un tema que tenemos pendiente. Pero te invito a que reflexiones sobre el tema de la concientización. Cuando nos dicen que no estamos concientizados, nos están diciendo que no estamos ideologizados con ciertas ideas. Es decir, que no tenemos prejuicios y preconceptos que el otro sí ya tiene y que entiende que es así. Considerar que las empresas son las responsables del cambio climático y que las empresas son las responsables de todos los males del mundo y los empresarios, eso es una visión sesgada, odiosa y que no nos va a llevar a ningún sitio porque las empresas solamente hacen lo que la gente demande que hagan las empresas. Nadie se inventa una empresa para dañar el medio ambiente per se. Dañan el medio ambiente las empresas y las personas en procura de satisfacer los bienes que la sociedad de manera individual demanda. Viajar para Medellín, viajar para Miami, tener un hotel en Bávaro, tener un hotel en Puerto Plata, hacer una empresa nueva para un nuevo salchichón, producir nuevas camisetas que utilizan tinta. Todas las actividades industriales y todas las actividades humanas se hacen para satisfacer las necesidades de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que caminar a tener empresas más verdes. ¿Cómo se pueden tener empresas más verdes?
utilizando el desarrollo, la información y la innovación, hacer que procesos que eran muy contaminantes sean menos contaminantes, más amigables, menos contaminantes, mucho más amigables. Y hoy lo hemos conseguido. Los vehículos de los años 60 no tienen ni la eficiencia ni los niveles de contaminación que tienen los vehículos nuevos. Hemos conseguido en el tema automotriz una baja considerable de emisiones atmosféricas que antes producían lluvia ácida y que antes emitían mucho plomo y que antes dañaban la atmósfera. Hoy los vehículos no solamente te producen mayor kilometraje por litro, sino que tienen mucho menores emisiones porque tienen sistemas como los catalíticos que utilizan metales especiales. Entonces, estos sistemas de innovación son lo que van a hacer que nosotros podamos en los próximos años tener una sociedad, un planeta mucho más verde. Pero no es porque hay un grupo que puede ser, o sea, mañana no somos mejores porque alguien lo decida. No va a venir un totalitario, no va a venir un Hitler, no va a venir un Stalin, no va a venir un dictador que diga a partir de ahora todas las empresas contaminantes estarán cerradas, todos los combustibles fósiles que emitan emisiones están cerradas. ¿Qué va a pasar? Se van a caer todas las bolsas de valores, se van a caer todos los niveles de trabajo, la gente no va a tener trabajo, la gente no va a tener comida. ¿Y a dónde nos vamos a llevar? ¿A dónde va a llevar esta situación? Entonces, aquí de lo que se trata es de acompañar a toda la sociedad, sobre todo aquellas instituciones que son las empresas, deben tener un papel mucho más activo, mucho más importante en las discusiones y en los diálogos internacionales. Ya basta de que sea el Estado y las ONG la que siempre estén priorizando su participación. Hay que darle participación a las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen un componente muy importante en la forma de pensar de las personas. Ayudan mucho a cohesionar la sociedad en torno a los mejores intereses. Las iglesias son pero muy importantes. La misma idea de tener a Dios del lado de nosotros puede ayudar a convencer a mucha gente que no está convencida de que es necesario invertir más en la protección del medio ambiente. Y para eso la gente también debe de ganar más. Entonces, lo que necesitamos es despertar ese gigante dormido que son las industrias, que son los empresarios, que son los emprendedores, para que nos ayuden a desarrollar mecanismos que sean mucho más eficientes y mucho más innovadores. Pero dividir la sociedad entre contaminantes y no contaminantes, eso es ideologización y eso es cerrar una discusión a la crítica, a las partes emocionales, a las partes morales, y eso no va a ayudar a resolver el problema. Hay que incluir a todo el mundo y hay que escuchar las partes, tantos a los que creen que el problema del cambio climático se produce como consecuencia de la actividad humana, como aquellos que creen que el ser humano solamente contribuye en una parte y que el cambio climático se debe a los cambios del clima que se producen de manera natural por el sol, por la rotación de la Tierra, etcétera, etcétera. Hay que escuchar a todo el mundo. Los informes del IPCC son importantes desde el año 1990 para acá, porque nos ayudan a tener información a partir de la cual podemos empezar a discutir el tema. No hay información mala, no hay información mala. Toda la información es buena porque nos permite partir de un punto de información para empezar a discutir qué es válido y qué no es válido y cómo vamos a afrontar el problema ahora mismo que tenemos del aumento de los niveles del mar, del aumento de la tasa de erosión, de la cantidad de lluvia que estamos teniendo en algunos lugares y la sequía que estamos teniendo en otros. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Tenemos un problema de medios y en todo esto siempre pierde el más pobre porque el más pobre no tiene alternativas. Le es más difícil mudarse, le es más difícil cambiarse de casa, le es más difícil mudarse de un apartamento del primer piso que se inunda para irse para el tercer piso porque ya no puede comprar otro. La gente que vive en un lugar donde la tierra está perdiendo capacidad productiva no se puede mudar. ¿Para dónde se va a ir? No le va a prestar un banco. Esa tierra probablemente no tenga título, pero ha vivido ahí durante 80, 100 años toda su familia. Las personas que más dificultades siempre tienen son las más vulnerables, son las más pobres. Los más ricos van a poder escapar siempre al problema del cambio climático. La gente que vive en Naco no tiene problema con las inundaciones ni con las lluvias. La gente que vive en las Nacaonas no tiene problema. La gente que vive en Clearwater, en Miami, o sea, esa gente siempre tiene la capacidad de irse para otro lugar o ahí los problemas están resueltos, ahí no se estanca el agua, porque hay medios para satisfacer los problemas. El problema es la gente que tiene que utilizar el agua de los ríos porque no puede tener acceso a una bomba sumergible que consume electricidad o 20 y es muy costoso y hay que hacer un hoyo que tiene 300 pies. Hacer el hoyo ya es impensable para la comunidad. Necesitan el agua barata, el agua gratis que sale de los ríos, pero resulta que la propia comunidad, junto con las empresas, junto con el Estado, todos hemos estado contaminando los medios de vida, que son los cuerpos receptores, que son los ríos, la laguna, las aguas. Entonces, ahí tenemos un problema. Lo que tenemos ahora es un problema de que cada día hay más escasez de bienes gratis. ¿Cómo sabemos que estamos respirando un aire limpio? Porque presumimos que no hay vehículos, que no hay un volcán en erupción, que no hay una chimenea en la industria. No, esos son indicadores de, evidentemente, riesgos o fuentes potenciales de contaminación. Sabemos que estamos respirando un aire limpio porque tenemos equipos que monitorean la calidad del aire, nos dicen los parámetros, lo comparamos con la Organización Mundial de la Salud que dice que el aire tiene que tener esta concentración y ahí
sabemos que estamos teniendo un lugar adecuado para el ser humano. Imagínense ustedes la gente que va a un lugar cerrado, que ha pasado mucho en este país, en los hoteles y en las cabañas, y la gente muere asfixiada. La gente no se da cuenta que está en un ambiente con contaminación. Entonces, la única manera de saber si estamos cuidando los ríos, si estamos cuidando la naturaleza, si estamos cuidando los reptiles, si estamos cuidando los anfibios, si estamos cuidando las ballenas, si estamos cuidando las costas, si estamos cuidando nuestros acuíferos, es monitoreándolos. Y para monitorear, ¿qué se necesita? Inversión. La tecnología ambiental es carísima y los técnicos ambientales son muy preparados, necesitan mucho tiempo para prepararse y también son muy costosos. Si nosotros no invertimos en tecnología ambiental y no invertimos en mejoras ambientales, pues lo que vamos a tener siempre es un capital disminuido, como es el capital de la República Dominicana. Fíjense que esta sociedad le da tan poca importancia a los temas ambientales que tú te buscas el presupuesto nacional para el Ministerio de Medio Ambiente es pequeñísimo comparado sobre todo con otras instituciones y dicen que el medio ambiente es la base del capital natural y del progreso y que todos los turistas vienen al país por las grandes condiciones naturales de nosotros, pero no se invierte en medio ambiente. Entonces, el medio ambiente no es una vaca que tú lo ordeñas permanentemente, necesita un tiempo de restauración, tiene una capacidad limitada también para producir beneficios. Pero, ¿y por qué la presidencia no invierte? Porque no hablando de un gobierno en particular, es de todos. ¿Por qué no invierte? Porque a la sociedad no le interesa. Y los políticos calibran qué es lo que la sociedad le pide. Cuando Abinader va, por ejemplo, a un pueblo, cuando Danilo Medina iba a un pueblo, Leonel iba a un pueblo, ¿qué es lo que le pide la gente? Presidente, calle. Presidente, trabajo. Presidente, agua que no tenemos. Presidente, vivienda. Presidente, no tenemos centro de salud. Entonces el presidente, cuando está sentado fríamente, que llega a estar en la calle, llega a Palacio, se reúne con todos sus ministros y le dice, plantéenme cuáles son los problemas del pueblo dominicano. Y los problemas del pueblo dominicano son, no hay agua, no hay calle, no hay seguridad. Y el tema ambiental, no hay problema. Eso no se habla, eso está todo bien. Mantén las áreas protegidas así. Pero ¿qué pasa? Que hay otro tema que tenemos que hablar en otro momento. Las áreas protegidas necesitan no ser conservadas. Sáquense eso de la cabeza. Las áreas protegidas no necesitan ser conservadas, necesitan ser progresadas. Necesitan progresar. Las áreas protegidas necesitan progresar. Así como progresa una comunidad determinada, la de Naco, la de Piantini, Santo Domingo Este, también las poblaciones de ranas y las poblaciones de peces que viven en las lagunas y en los ríos también necesitan progresar. No es que son objetos numéricos, que hay un pez, se reproduce, muere, viene otro pez, parecido a él, hijo él, descendiente de él. No, los animales necesitan entrar en contacto con otros ecosistemas para poder desarrollar las capacidades para evolucionar, para poder aguantar y soportar y adaptarse a los cambios climáticos que traen la sequía, la contaminación, la presencia de otros animales, la presencia de invasores. ¿Cómo un animal puede desarrollar mecanismos de adaptación si ese animal no puede entrar a la ciudad, si ese animal no puede entrar en contacto con otros ambientes? Y lo que lo tenemos recluidos en guetos. Hemos convertido nuestras áreas protegidas en guetos. Hemos estado paralizando la capacidad que tienen las áreas protegidas y nuestros espacios naturales para que puedan evolucionar. Creemos que los animales son eso y tienen que ser eso siempre y deben de estar ahí. Los animales en sus áreas protegidas, en sus áreas naturales, y aquí no pueden haber animales urbanos. Los animales en la parte urbana no deben estar aquí porque molestan, porque contaminan, y no entendemos que nosotros somos parte de los animales y que los animales son parte de los ecosistemas y que tenemos que intercambiar el ecosistema de la sociedad, el ecosistema urbano, tenemos que intercambiarlo. Entonces, hemos condenado a la naturaleza a no evolucionar. Y si la naturaleza no evoluciona, no va a poder procesar la contaminación que sí está evolucionando humana al mismo tiempo. Entonces, ahí vamos a tener un problema que ni siquiera la concientización lo va a poder resolver. Seguimos en otro momento. Muchas gracias.